Vale, entonces con Luis, pues ya vieron muchos teoremas que tienen que ver con propiedades de la integral de Riemann y también comenzaron a ver lo que es la medida de Jordan. La medida de Jordan es una manera de decir, pues sí, extender la medida que tenemos para rectángulos, pero para otro tipo de conjuntos en Rn que no necesariamente son rectángulos, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver un ejemplo de eso, pero antes vamos a terminar con una propiedad de la integral de Riemann. Para esto, pues puse este recordatorio aquí. Primero, este es un recordatorio de cálculo 1. Si tú tienes un subconjunto de R no vacío y acotado, pues tú ya sabes que eso significa que el conjunto tiene ínfimo y supremo. Pues bueno, la primera propiedad que podemos decir es que la distancia entre cualesquiera dos puntos del conjunto siempre es menor o igual a la diferencia del supremo menos el ínfimo del conjunto. Y esto para cualesquiera dos puntos del conjunto A. Luego, si tú tienes m mayor a 0, una cota parada, es decir que para cualquier x en A el valor absoluto de x es menor estricto que m, entonces el supremo menos el ínfimo del conjunto va a ser menor o igual a 2m. ¿Y esto por qué va a ser? Bueno, una explicación rápida. Vamos a ponerlo por acá arriba. Como el x es una cota, el m es una cota superior para el conjunto A, entonces el supremo tiene que estar por debajo de m. Luego, de la misma manera, podemos decir que menos m es una cota inferior del ínfimo de A. Entonces multiplicas esta última desigualdad por menos y la sumas y ya te queda la desigualdad que tenemos ahí. Y finalmente, si tú tienes una m mayor a 0 tal que la distancia entre cualesquiera dos puntos del conjunto A es menor a esa m, entonces el supremo menos el ínfimo va a ser menor o igual a esa cota. ¿Vale? Todas estas son propiedades de conjuntos de R, no los vamos a demostrar. Pero sí nos van a hacer de ayuda para probar lo que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a empezar con esta proposición de aquí. Lo vamos a poner acá. Y la proposición dice lo siguiente. Si tú tienes una función f definida sobre un rectángulo de Rn a R, tal que es integrable sobre ese rectángulo, y tienes una función h que va de un intervalo cerrado a, b, de R en R, tal que es continua en AB, entonces la función f va a ser continua, la función composición f con h está definida sobre el rectángulo original R y va a ser integrable sobre ese rectángulo. Aquí ¿cómo se llama? El contradominio de f lo había puesto todo R, ¿no? Eso está mal, hay que ponerle el intervalo AB, que es el dominio de la función h, si no, no necesariamente sigue la proposición. Pero bueno, esencialmente es esto. Si tú tienes una función integrable y la compones con una función continua en R que está definida sobre el contradominio de f, entonces la composición de f con h va a ser integrable sobre el rectángulo R. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar con este ejercicio. Como queremos ver que la composición es integrable, pues ya recordarán que el teorema más fuerte que tenemos para demostrar eso sería el de epsilon delta, entonces, el teorema epsilon nada más. Es decir, que siempre podemos encontrar una partición de rectángulo tal que la suma superior menos la suma inferior de la composición sobre esa partición es menor a epsilon. Entonces, comenzamos proponiendo una epsilon positiva cualquiera. Y pues ya saben, queremos encontrar tal partición que nos sirva, ¿no?
Pero para eso vamos a utilizar todas las propiedades que nos da la proposición. Pues vamos a comenzar con la función h. H es una función continua sobre un intervalo cerrado. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Alguna idea? Algo que ya sepamos de funciones continuas sobre intervalos cerrados. A ver, por ahí me dicen que tiene un máximo y un mínimo. Vale, eso es cierto. Pero en vez de utilizar eso, mejor vamos a utilizar que es acotado. Pero sí, lo de máximo y mínimo sí es cierto. Entonces, vamos a decir que, bueno, como h es continua, en A, B, eh, existe, está acotada, es decir, existe un m positivo tal que el valor absoluto de h de x es estrictamente menor a m para cada x en el dominio de la función h, es decir, en el intervalo a, b. Bueno, esa es una propiedad que ya podemos sacar de la función h. Y todavía podemos decir otra. Ajá, y que no tiene que ver con máximo y mínimo. ¿Alguna otra propiedad que le podemos sacar a h? Una que tenga que ver con la continuidad. La definición como tal. La definición como tal, no. Bueno, o sea, va por ahí, pero no, no la definición de continuidad. Queremos dar otra propiedad de h que se parezca mucho a la continuidad. Uniformemente continua. Ándale, exacto. Recuerden que toda función continua sobre un conjunto compacto va a ser uniformemente continua. En particular, pues h va a ser uniformemente continua sobre AB. Además, h es uniformemente continua en el intervalo AB. Por lo que, vamos a bajar esto un poco, por lo que existe una delta positiva tal que si nos tomamos dos puntos en el dominio de la función h y estos puntos son tales que su distancia es menor a delta, entonces nosotros podemos hacer la distancia de sus imágenes pequeña. La distancia de h de x a h de y va a ser menor, y lo voy a acotar con esto, epsilon sobre 2 veces la medida del rectángulo R. Recuerden, R es el rectángulo donde está definida la función f. Ok, todo esto viene de que h es una función continua sobre un intervalo cerrado. ¿Vale? ¿No hay dudas hasta aquí? No. Pues creo que no. Entonces,
Ya sacamos todo lo que necesitamos de H, ahora vamos a ir con F. Sabemos que F es integrable sobre un rectángulo R. Entonces aquí a esta F le podemos aplicar el teorema epsilon. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner esto así. Por otra parte, como F es integrable sobre el rectángulo R, existe una partición P del rectángulo R tal que la suma inferior de F era la suma, empezamos por la suma superior. Ahí está, la suma superior de F respecto a la partición P menos la suma inferior. Y recuerden que esto lo podemos expresar como la suma desde i igual a 1 hasta alguna k de mi menos mi minúscula por la medida del rectángulo RI. Esta va a ser, la podemos hacer tan pequeña como yo quiera. En particular la vamos a hacer más pequeña que delta por epsilon entre 4 veces m, siendo m la cota para la función h. ¿Ok? Una duda. Ajá. ¿La elección de la Epsilon es así como por truco? No, la de esta O última. sea, esta última que... Ajá, Ajá. la delta epsilon sobre 4m, sí. Es, es como por truco porque es la que nos va sí, es la que nos va a ayudar más al rato a demostrar que la resta de la suma superior e inferior de la función composición f por h, pues sí la podemos hacer más chica que epsilon. Ok. Vale, lo que dije es que si tú te pones a hacer el ejercicio sin saber este epsilon, pues más o menos vas a ver qué es lo que tienes y eventualmente vas a llegar a este epsilon a una muy parecida. Pero por el momento pues ya sabe, ya más o menos sé por dónde va el ejercicio, entonces de una vez yo la propongo así, porque sé que me va a servir. Así es una herramienta misteriosa que nos servirá más adelante. Pues bueno, entonces ajá, tenemos esto, vale. Recuerden que lo que queremos es encontrar una partición P que haga que la suma superior e inferior de la diferencia de la suma superior e inferior de la composición F con H sea pequeña. De aquí de F yo ya extraje una partición P del rectángulo R. Yo digo que esa partición va a ser la que me va a ayudar más bien va a ser la que me va a servir. Entonces vamos a trabajar con esto, con esa partición. Así que vamos a hacer lo siguiente. Primero, clasifiquemos los índices, ay, los índices de 1 hasta acá de la siguiente manera. Entonces ya estos índices desde 1 hasta acá los voy a partir en dos. Primero voy a tomar el conjunto i sub 1, que es igual a todos los índices desde 1 hasta acá, tales que la distancia de el supremo menos el ínfimo de f en el rectángulo raíz es menor a la delta que yo me encontré, la delta de la eh, continuidad uniforme de h. Esos son los primeros. Y
los otros índices I2 pues van a ser el resto. Es decir, son todos los índices desde 1 hasta acá, tales que la resta del supremo menos el ínfimo es mayor o igual a delta. ¿Vale? Aquí hasta ahora solo he partido los índices de 1 hasta acá en dos distintos. Uno en que el ínfimo, en el supremo menos el ínfimo es menor que delta, y el otro en el que le gana. Entonces, la resta de las sumas de f en p la podemos expresar. Ya sabemos que arriba es esto de acá, ¿no? Pero la podemos expresar ahora de la siguiente manera. Es la suma de los i en i1 de mi menos mi por la medida del rectángulo Ri, más la suma de los i en i2 de mi menos mi por la medida del rectángulo R. ¿Vale? Pues tengo esto. Entonces ahora sí vamos a trabajar con la composición F con H. Para eso primero voy a distinguir los máximos y los mínimos. Sean, vamos a ponerle mi prima igual al supremo de los puntos de la forma f compuesta de h de x, tales que x es un punto del rectángulo Ri inducido por la partición P, y mi' es igual al ínfimo de los puntos de la forma f de h de x, tales que x es un punto del rectángulo Ri. Y esto para cada i desde 1 hasta acá. ¿Vale? Y así que, ya que tengo todo esto, ¿qué es lo que quiero demostrar? Bueno, lo que voy a tratar de demostrar es lo siguiente. Primero, que la primera suma que compone la suma superior menos inferior de la composición, es decir, la suma desde i con i en i1 de la resta m mayúscula i' menos m minúscula i' por la medida del rectángulo Ri. Esta suma yo quiero que sea menor o igual a epsilon medios. Y la otra suma, la que corre sobre los índices i2 de mi' menos mi' por la medida del rectángulo Ri, yo quiero que esta sea menor estricto a epsilon medios. Estas dos sumas me componen a la resta de la suma superior e inferior de la composición f con h en p. Entonces, si yo muestro estas dos cosas, que una es menor o igual a epsilon medios y la otra es menor estricto a epsilon medios, entonces la suma, que es lo que queremos, va a ser menor estricto a epsilon. Entonces, voy a probar ambas desigualdades. Entonces, para la primera, para la primera suma, ¿qué vamos a hacer? Ya sé. Notemos que si tomamos un índice en I1, entonces para cualesquiera x, y en el rectángulo Ri, pasa que
Ya vi que me faltó. Pues las imágenes f de x a f de y van a estar en el intervalo a, b. Ajá, esto sí. Y esto me dice que pasa que, ajá, perdón, ahora sí ya vi, voy a retomar rápido. Bueno, para la primera suma voy a tomarme un índice cualquiera de I1. Entonces, para cualesquiera x, y en ese rectángulo array, pasa que primero, f de x y f de y van a estar en el intervalo a, b, porque pues, ese es el contradominio de f. Y segundo, la distancia de estos dos, f de x menos f de y, pues, ¿qué tiene que pasar con estos? Que que estos tienen que ser menores o iguales a el mi' menos m minúscula y prima, y este a su vez es menor a delta. ¿Sí es así? Creo que esas M son sin deltas, por como definimos la I allá arriba. Sí, tiene razón. Ah, son sin Si primas, las, perdón. si las MIs, ajá. Sin las primas, perdón, sí, ya. Ahora sí, ajá. Sí, tiene razón, La I, las I1, como las tomamos, me dicen que la MI sin prima menos MI minúscula sin prima siempre va a ser menor a delta. Entonces, esta es f de x, la distancia de f de x menos f de y, necesariamente va a ser menor o igual a la distancia del supremo menos el ínfimo, para el recordatorio que ya tenemos, pero como esta y pertenece a la I1, ahora sí va a ser menor a delta. Ajá, si es que me había confundido con las primas. Ahora sí, todo esto es porque y pertenece a los índices I1. Entonces, si f de x menos f de y, esa distancia es menor a delta, pues por la continuidad de uniforme de h se sigue que, vamos a ponerlo un poquito más atrás para que se vea bien. Entonces, por la continuidad uniforme de h se sigue que la distancia de h de f de x menos la distancia de h de f de y esto es igual a pues la distancia de la imagen bajo la composición. Ahora sí, esta cosa va a ser menor a epsilon sobre 2 por la medida del rectángulo R. Sí, otra vez, pues tomas un índice en I1, entonces para cualesquiera dos puntos en el rectángulo se cumple que sus imágenes van a ser pues menor o igual a la resta del supremo menos el ínfimo del rectángulo, y eso a su vez, por cómo está definida los índices I1, va a ser menor a delta, pero delta es la de la continuidad uniforme de H. Entonces la distancia de los puntos X y Y bajo la composición F con H va a ser menor a epsilon por 2 sobre 2 por la medida de R. Ahora, como esto se cumple, para cualesquiera x, y en el rectángulo RI, entonces, pues también se debe de cumplir para si m mayúscula y prima menos m minúscula y prima, pues también tiene que estar por debajo de ese epsilon sobre 2mr. Estrictamente por debajo o puede ser igual. ¿Vale? Esto también por el recordatorio que vimos hace un momento.
Y otra vez recuerden que las primas son los máximos y los mínimos de la composición de F con H. Bueno, y ahora sí, ya que tenemos esto último, pues ya podemos acotar la primera suma que queríamos. Entonces, la suma de los I en I1 de M mayúscula I' menos M minúscula I' por la medida del rectángulo RI. Esto por lo que acabamos de encontrar va a ser menor o igual a la misma suma sobre los mismos índices, pero con epsilon sobre 2 veces la medida de R por la medida de RI. Este epsilon sobre 2m lo podemos sacar de la suma, que queda que epsilon por 2mr por la suma desde I en los I1 de M de RI. Ahora, ¿quiénes son la medida de todos estos rectángulos RI con índices en I1? No sabemos cuántos de estos rectángulos hay. Puede que o no haya ninguno, o que hayan varios, o que todos los rectángulos RI satisfagan esa condición de los I1. En cualquier caso, pues sabemos que todos estos rectángulos son menores o iguales a los totales. Entonces, esa suma va a ser menor o igual a epsilon sobre 2mr por la suma total de las medidas de los rectángulos. La suma es de igual a 1 hasta acá de los MRI. ¿Sí? Pero pues esa suma resulta ser pues la medida del rectángulo R. Y pues epsilon sobre 2mr por la medida del rectángulo R es igual a epsilon medios. Y esto era la primera desigualdad que queríamos. Vamos a mejorar un poquito. Ahí está. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, vale. Todo bien, vale. Entonces, esta es la primera suma. Ahora vamos por la segunda. Que la suma con los índices en I2 es menor estricto a epsilon medios. Vamos a poner esto. Por acá. Para la segunda suma, si nos tomamos un índice en I2, entonces, pues por definición, delta es menor o igual a la distancia de MI menos MI minúscula. De modo que ahora vamos a ver esta suma de aquí abajo. Delta por la suma desde I en I2 de las medidas de los rectángulos RI. Esto es igual, podemos meter a la delta dentro de esta suma, distribuirla. Entonces esta es la suma con los índices I en I2 de delta por M por la medida del rectángulo RI. Pero por esta desigualdad que tenemos aquí arriba, esto es menor o igual a la suma de los índices I en I2 de MI menos MI por la medida
del rectángulo RI. ¿Vale? Y esta es parte de la suma total de F. Pues, déjame subir tantito. Esta es una parte de la suma grande que tenemos aquí arriba que tiene que ver con la integralidad de F. Esta de acá. Y si yo ya lo había hecho pequeña con delta epsilon yo dije que ya lo podía hacer pequeña, entonces va a ser menor estricto a delta epsilon sobre 4m, porque yo he dicho que la suma como f es integrable sobre p, pues esta suma la puede hacer tan pequeña, que es más pequeña que este número de aquí, ¿no? De epsilon delta pues, sobre 4m. Pues bueno, entonces como delta es positiva, yo puedo dividir yo puedo cancelarla de ambos lados, entonces me queda que la suma con índices en I2 de m de RI es menor estricto que epsilon sobre 4m. Bueno, hace rato por ahí me preguntaron que en las sumas que queremos demostrar, ¿por qué una suma es por qué la primera suma de acá arriba es menor o igual a epsilon medios y la otra es menor estricta a epsilon medios? La razón es sencilla, porque la primera no podemos garantizar que sea menor estricta a epsilon medios y la otra sí. Pero eso no, aún así, aun cuando no podemos garantizar que la primera sea menor estricta a epsilon medios, la suma total de esas dos, que al final es lo que queremos, va a ser menor estricto a epsilon. Entonces, pues ahorita no nos importa mucho eso. Ahorita ya que terminemos van a ver que no pasa nada. Pero bueno, de este procedimiento que acabamos de hacer, tenemos que la medida de los rectángulos, la suma de la medida de los rectángulos de RI con I en I2 es menor estricto a epsilon sobre 4m. ¿Vale? Ahora sí, vamos a desarrollar esto un poquito más. Observemos que para cada índice I en I2 se cumple que menos m va a ser menor o igual, este es el que acota a la función h, va a ser menor o igual al supremo, al ínfimo, perdón, de la composición h con f. Este ínfimo ya sabemos que es menor o igual al supremo de la composición, y pues a su vez va a ser menor o igual a a la cota m de la función h. Y todo esto para decir que pues la resta del supremo menos el ínfimo de la composición es menor o igual a 2 veces esa cota, que es el recordatorio que tenemos ahí arriba. Pues bueno, ¿y por qué quiere esto? Porque si ahora yo calculo la suma con índices en I2 de la medida, no de la medida todavía, ¿no? De mi' menos m minúscula i', el supremo menos el ínfimo de la composición, por la medida de los rectángulos RI, pues por esta desigualdad que yo tengo, es menor o igual a la suma con índices en I2 de 2 veces m por la medida del rectángulo, de los rectángulos RI. Pero pues yo puedo sacar
el 12, yo puedo factorizar el 2m de la suma. Entonces me queda que 12m por la medida de los rectángulos RI con los índices I en I2. Esto, por lo que yo alcancé, yo lo que hice acá arriba, va a ser menor estricto a 2m por epsilon o 4m. Y esto es igual a epsilon medios. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que la suma con índices en I2 de mi' menos mi' por la medida de los rectángulos RI es menor estricto a epsilon medios. Pues bueno, esta ya era la segunda suma que yo quería calcular. Y entonces, ahora sí, si yo calculo la diferencia de la suma superior de la composición F con H sobre la partición P menos la suma inferior de la composición sobre la misma partición P, esto ya sabemos que lo podemos expresar como la suma desde igual a 1 hasta acá de mi' menos mi' por la medida de los rectángulos RI. Y esta suma yo la puedo partir como primero la suma con los índices en I1 de igual mi' menos mi' por la medida de los MRI más la suma con índices en I2 de lo mismo, mi' menos mi' por la medida de los rectángulos RI. Y ahora la primera, yo dije que es menor o igual a epsilon medios, entonces podría ser menor o igual aquí, pero la otra sí es menor estricta a epsilon medios, entonces la suma de estas dos sumas es menor a epsilon medios más epsilon medios, que es igual a epsilon. Entonces, pues sí, yo me encontré una partición P del rectángulo R tal que la suma superior de la composición sobre P menos la suma inferior es estrictamente menor a la epsilon que fijé al principio. Bueno, pues esto ya me asegura que, como esto es para cada epsilon positivo, esto ya me asegura que la composición de F con H es integrable sobre el rectángulo R. Pues bueno, otra vez entonces, ¿qué hicimos? Queremos probar que esta diferencia de aquí la podemos hacer más pequeña que epsilon. Entonces lo primero que hice fue separar esta suma en dos, la que corre con los índices en I1 y la que corre con los índices en I2. Esa primera suma vimos que es menor o igual a epsilon medios, la segunda es menor estricta a epsilon medios, entonces la suma ya completa va a ser menor estricta a la suma de epsilon medios más epsilon medios, que es epsilon. Y ya, esto es lo que quería, que la diferencia fuera pequeña. Ya por lo tanto, por el teorema se sigue que la composición es integrable sobre el rectángulo R. ¿Hay alguna duda con esto? Sí sirvió la herramienta, sí, 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 para eso era. Subirlo tantito, a ver, voy a subir tantito. Más o menos por aquí está bien, o más.
un poquito más vale. Esperen que esto no quiere agarrar. Ahí más o menos, o todavía no. Vale. Recuerden que, bueno, si están tomando notas, pues, no hay problema, pero es igual, avance y no les dejé copiar o algo, las pueden encontrar en el Claro. Más al rato después de que termine la clase. Pues bueno, este teorema de la composición va a ser de mucha ayuda, no solo porque extiende los tipos de funciones que podemos ver, verificar que son integrables, sino que, por ejemplo, para el teorema que vimos la clase anterior, de las propiedades de la integral, habíamos visto que si f es integrable sobre un rectángulo R, de Rn, entonces se podía probar, bueno, el teorema nos decía que, ¿quién era? Que el valor absoluto de f, y había otro que también se podía, que el valor absoluto de f es integrable. Era esa, y había otra que no me acuerdo en este momento cuál era también. Pero por ejemplo, esa propiedad de que el valor absoluto de f es integrable se puede probar fácilmente ya con este teorema. Y que el producto de f con g también son integrables. Si g también era integrable sobre el rectángulo R, entonces el producto también es integrable. Y esa, pues, hay que desarrollar un poquito más, pero también gracias a este teorema se puede probar esta segunda propiedad, que f de g es integrable de manera sencilla, digamos. Entonces, eso se las había dejado de tarea, pues pueden intentarlas con este teorema que acabamos de probar. Y ya no les debería de costar mucho demostrarles. ¿Vale? Entonces, pues si acaban de copiar por ahí, pues vamos a pasar a lo siguiente. Aquí. Miren. Bueno, primero vamos a checar este ejercicio. Este es un análogo a un ejercicio que ya existía en cálculo 2 para integrales de R en R. Si tienes una función f definida sobre un rectángulo de manera que f está acotado y tienes un i en R y dos sucesiones de particiones del rectángulo R tales que el límite de la suma inferior de una de las particiones es i y el límite de las sumas superiores sobre la otra sucesión de particiones q, ambas coinciden en i, entonces tú puedes probar que f es integrable y que la integral de f es ese número ahí en donde los límites coinciden. ¿Vale? Y eso nos servía mucho cuando queríamos, por ejemplo, demostrar que, no sé, que la función x cuadrada era integrable y queríamos calcular su integral o algo por el estilo. Pues este teorema también nos va a servir cuando queremos calcular, por ejemplo, medidas de Jordan de ciertas funciones sobre ciertos conjuntos. Más bien sobre medidas de Jordan de ciertos conjuntos. Entonces, este ejercicio que nos va a servir de ayuda se les va a quedar de tarea. Lo más seguro es que va a aparecer ahí en su guía cuando se las mandemos. ¿Sí? Y pues si alguna vez demostraron este ejercicio en el caso real, pues en el caso general, pues no es tan difícil. Es hacerlo análogo a lo que hicieron en el caso real.
Pues bueno, este ejercicio nos va a ser de ayuda para el siguiente ejemplo. Ya vieron lo que es medida de Jordan, ya la definían con Luis, entonces ahora vamos a ver cómo podemos calcular la medida de Jordan de un conjunto. Entonces tenemos A y B números positivos y A es el conjunto de las parejas en R2, tales que X es mayor o igual a 0 pero menor o igual a y Y es menor o igual a mayor o igual a 0 pero menor o igual a B por X sobre A. Entonces la idea es mostrar que este conjunto A es Jordan medible en R2 y que su medida es AB sobre 2. ¿Vale? Entonces, vamos a poner esto. Pues, primera pregunta. ¿Qué es el conjunto A? Este es el plano XY. Y nosotros sabemos que el conjunto A nos dice que son todas las parejas cuya primera coordenada X está entre 0 y A. Y pues si la coordenada X que a lo más puede valer A, entonces la coordenada Y puede a lo más valer B por A sobre A, es decir, D. Pero siempre por debajo de su respectiva coordenada X por B entre A. Entonces, ¿quién creen que va a ser ese conjunto A? Vamos a ponerlo con eso. ¿No? ¿Alguna idea de quién puede ser este conjunto A? Un triángulo. Un triángulo, ajá. Un triángulo con vértices 0, 0, el A, 0 y A, B. Y ahora esta recta azul es la recta con pendiente, es la recta B por X sobre A. Es decir, tiene pendiente B sobre A. Y pues todos los puntos en A son todos los puntos que están por arriba del eje X, pero por debajo de esta recta azul. Algo así. Entonces, este triangulito azul es el conjunto A. Pues bueno, ya sabemos qué forma tiene nuestro conjunto A, entonces, así que cobra sentido que su medida tenga que ser A por B sobre 2. Porque este triángulo A tiene base A y altura B. Así que vamos a tratar de calcular su medida de Jordan. Para eso, vamos a ponerle acá abajo, solución. Pues para calcular la medida de Jordan, ¿qué necesitamos? La función característica, La función característica de A, esa es una. ¿Y la otra? ¿Y otra cosa? un rectángulo. Un rectángulo que contenga el conjunto A. En particular, bueno, aquí ya puse uno que pues, es bastante conveniente. Este rectángulo R que tiene como base el intervalo 0A y que tiene como altura el intervalo 0B. Bueno, no base y altura, pero ajá. Solución. Tomemos R, el rectángulo 0, A, cruz 0, B, el cual
contiene a... Este sería... ¿Vale? Entonces, pues ahora lo que hay que demostrar es que la función característica de A es integrable y que su integral es A por B sobre 2. ¿Sí? Y recuerden que la función característica de A es te da 1 si el punto X pertenece a A y te da 0 si el punto X sobre el rectángulo no pertenece a A. Ok, entonces, como queremos utilizar el ejercicio anterior de la asociación de rectángulos, pues nos gustaría crear una asociación de rectángulos que cada vez más se acerquen al conjunto A. Entonces vamos a proponer la siguiente. Para cada n en los naturales sean la partición P1n igual a la partición que tiene por puntos a los I por A sobre n, en donde I corre desde 1, desde 0 hasta n. Y P2n es igual a la partición que tiene como puntos a los de la forma I por B sobre n, donde I corre desde 0, 1 hasta n. Aquí el I de la primera partición me quedó un poquito feo. Entonces, ¿qué estoy haciendo con estas? Pues son particiones que me parten a los intervalos 0A y 0B en partes iguales. ¿Cuántas partes? N. Entonces digamos que aquí me parten a A. Ay, no va a quedar bonito. Espera un tantito. Ahí está. Entonces, bueno, digamos que algo así. Y que la otra también lo parta en 4 partes. Y lo hago como por acá, ¿no? Más o menos así. Entonces, esta partición roja corresponde a la partición P1 4, porque me está partiendo al intervalo 0, en 4 partes iguales. Bueno, aquí no se ven iguales, pero ajá. Supongamos que sí. Y la del intervalo 0, B corresponde a la partición P2 4, porque me está partiendo al intervalo 0B en 4 partes iguales. Entonces, si ya tenemos estas dos particiones, podemos construir una nueva partición, pero esta vez para el rectángulo R. Entonces tenemos las particiones P1, las particiones P2 y vamos a ponerle coma mejor, coma P2 y definimos la partición Pn igual al producto cruz de la partición P1n por la partición P2n. Como como P1 y P2 son particiones de 0A y 0B, pues esta va a ser partición del rectángulo R. Y más aún, esta es la partición de R que lo subdivide en, a ver si
la partición P1 divide el intervalo 0 a en n partes iguales y la P2 divide el intervalo B en n subintervalos iguales, en cuántos subrectángulos divide esta partición Pn al rectángulo R. Sería n cuadrado. En n cuadrado. Entonces lo subdivide en rectángulo, en n al cuadrado, rectángulos iguales. Rectángulos de área, y más aún podemos decir el área de todos estos rectángulos, que va a ser pues la medida de cada uno de los intervalos de la partición P1 va a ser ¿cómo se llama? A sobre n, y la de los intervalos de P2 va a ser B sobre n. Entonces el área de los subrectángulos de R inducidos por la partición P va a ser A por B sobre n cuadrado. Bueno, entonces, bueno, voy a bajar un poquito esto, ahorita lo vuelvo a bajar. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La nueva partición P que obtuve me divide al rectángulo R en, pues en este caso esta partición corresponde a la P4, entonces me divide al rectángulo R en 16 partes iguales, 4 por 4. No me quedó tan bonito como quería, pero bueno. Ahí está, más o menos así es la partición P sub n, supra n, del rectángulo R. Cada uno de esos rectángulos debería ser debería tener la misma área. Y esta área debe ser A por B sobre n cuadrado. Pero bueno, ya dividí ya partí mi rectángulo R en la partición Pn. Y ahora vamos a trabajar con la función característica. Pues antes vamos a recordarlo. Recordemos que la función característica x sub a de cualquier punto x, bueno, la función característica x yo la estoy definiendo sobre el rectángulo R, en este caso está en R2 a R, y está definida como, vamos a ponerla aquí, x sub a de un punto x, y, pues va a valer 1 si x, y pertenece al triángulo A, y va a valer 0 si la pareja x, y no pertenece al triángulo A. ¿Vale? Esa es como definimos la función característica. Ahora, pues ya saben, la partición P induce R1 hasta RK rectángulos, subrectángulos de R. Y con esos vienen los ínfimos MI y los máximos y los supremos M mayúscula I. Entonces, notemos que un ínfimo MI vale 1
si y solo si, ¿qué pasa? A ver. Yo tengo un rectángulo RI cualquiera, tal que su MI vale 1. ¿Cuándo puede pasar eso? De acuerdo a la definición de la función característica. ¿Qué tiene que cumplir ese rectángulo array para que su ínfimo valga 1? Por ejemplo, Pues es cuando está contenido totalmente en A, ¿no? exacto. Como dice Aurelio, tiene que estar array contenido en el triángulo A. Por ejemplo, este de aquí, no sé, vamos a llamarle RJ, está completamente contenido en el triángulo A. Entonces, cada uno de los valores, la función característica siempre va a valer 1 para cualquier punto que tomes en ese rectángulo. En cambio, si yo me tomo, no sé, este rectángulo de acá, los RK, no puede tener un ínfimo 1 porque tiene puntos fuera del triángulo A. Por lo tanto, las imágenes de esos puntos van a valer 0. Así que el ínfimo tendrá que ser 0 ahí. Y lo mismo para acá, para estos triángulos de aquí, que en la intersecan A, como todos están fuera de A, pues las imágenes de cualesquiera de los puntos ahí dentro va a ser 0, por lo tanto el ínfimo tiene que ser 0. Entonces, si nos regresamos, tenemos que MI vale 0 si solo si el rectángulo RI está completamente contenido en A. Y el supremo MI del rectángulo RI va a valer 1 si y solo si ¿qué? Ahora, ¿qué tiene que cumplir el rectángulo RI para que su supremo valga 1? Que su intersección con A sea distinta del básico. Exacto. Por ejemplo, aquí este RJ sí va a cumplir que su supremo es 1 porque tiene puntos tales que bajo la función característica de A valen 1. Pero, por ejemplo, si te tomas otra vez te tomas RK de aquí, sí, tiene puntos que quedan fuera de A, pero tiene puntos que también quedan dentro de A. Por lo tanto, va a tener puntos para los cuales la función característica valga 1 y así el supremo va a valer 1. Entonces, el supremo va a valer 1 si solo si el rectángulo RI interseca al conjunto A. Esto es, entonces yo digo que la suma superior de la función característica de A en la partición P sub n tiene que ser igual a la suma de los rectángulos que intersecan A de las medidas de los RI. Y el inferior de la función característica sobre la partición Pn tiene que ser igual a la suma de las medidas de los rectángulos RI para los RI que estén contenidos en A. Ya, por ejemplo, para esta segunda suma, ¿por qué es cierta esta igualdad? Porque pues estamos considerando solamente la suma inferior, entonces son la suma de los ínfimos por la medida de los respectivos rectángulos. Pero pues el ínfimo siempre vale 1, entonces solo te queda la medida de los rectángulos y el ínfimo siempre va a ser 1. El ínfimo va a ser 1 siempre y cuando el respectivo RI esté contenido en A. Para los demás casos, el ínfimo va a ser 0 y se anulan todos esos sumandos. Y algo similar pasa con la suma superior. El supremo solo va a valer 1 cuando el respectivo RI interseque al conjunto A.
En caso contrario, pues los sumandos se van a anular. Entonces, para cualquier partición n, se cumplen estas dos, ¿no? Entonces ya redujimos bastante cómo son estas sumas. Y podemos decir un poquito más. Podemos, de hecho, calcularlas. Donde pues vamos a calcular primero la inferior. Vamos a ponerla por acá. La suma inferior de la característica de A en la partición Pn, pues ya vimos que tiene que ser igual a la suma de la medida de los rectángulos RI con siendo los RI que estén contenidos en A. Y pues ¿quién tiene que ser esta suma? Bueno, sabemos que la medida de cada rectángulo RI va a ser A por B sobre N cuadrada. Pero ¿cuántas veces tenemos que sumarlo? Bueno, regresando al dibujito, pues tenemos que considerar todos los rectángulos RI que estén contenidos en A. Este primero no va, no entra en el conteo porque pues una mitad queda dentro de A y la otra queda fuera. Entonces no. Este segundo, pues el dibujo no ayuda mucho, pero sí va a quedar completamente contenido en A. Recuerden que A también tiene al lado del triángulo, la hipotenusa. Entonces este primer rectángulo, vamos a llamarle, no sé, R1, sí va a estar contenido en A. Luego, si pasamos al siguiente subintervalo de 0, este R2 queda completamente contenido en A. Y otra vez el dibujito no ayuda, pero como son rectángulos de medidas iguales, este R3 también debería quedar contenido en A. Ya el que está arriba de R3 no va a quedar, no lo vamos a contar porque no queda contenido en A, solo una mitad de está ahí dentro. Y luego, si te pasamos al último subintervalo de A, el R5, el RJ y este R6, todos estos quedan completamente contenidos en el triángulo A. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un rectángulo de área AB sobre N cuadrado. Luego, contamos dos rectángulos de área AB sobre N cuadrado. Y en este caso, al final, contamos con tres rectángulos de área AB sobre N cuadrado. Pero esta partición corresponde a la partición P4, entonces esto lo podemos escribir como n-1 por AB sobre N cuadrado. Y esos son todos los triángulos que me satisfacen, son las medidas de los triángulos que me satisfacen que estos se quedan dentro de A. Entonces, esta suma inferior va a ser otra vez 1 por A por B sobre N cuadrado más 2 veces AB sobre N cuadrado y así hasta N-1 por AB sobre N cuadrado. ¿Vale? De toda esta suma podemos factorizar el AB sobre N cuadrado y te quedaría que esto multiplica 1 más 2 más 3 y así hasta n-1. Es decir, multiplica la suma desde i igual a 1 hasta n-1 de i. Y tal vez no se acuerden, pero esa suma i igual a 1. Ahí está. Esa suma, cuando corres hasta n, es n por n más 1 sobre 2. En este caso estamos corriendo hasta n menos 1. Entonces esta suma va a ser, bueno, es
AB sobre n cuadrada por n menos 1 por n sobre 2. Pues podemos aquí cancelar una n arriba y abajo y te queda que esto es igual a A por B sobre 2 por n menos 1 sobre n. Y esto lo podemos expresar todavía más como podemos abrir el n menos 1 sobre n, que quedaría 1 menos 1 entre n. Entonces esto sería igual a por b sobre 2 menos a por b sobre 2n. Entonces esa es la medida de... Esa es la primera suma inferior. Y ahora vamos a calcular la segunda. Y la suma inferior de la función característica A en la partición de n. Ya dijimos que es la suma de los rectángulos que intersecan A de sus respectivas medidas. Vale. ¿Y cuántos de estos triángulos hay? Pues otra vez vamos a apoyarnos en el dibujito. Pues nos vamos a marcarlos con verde. Pues aquí tenemos... Vamos a borrar esto ahorita. Ya al rato que suba el dibujo, va a estar... Va a ser yo creo que 2 dibujos para que se quede bien, pero... Entonces vamos a borrar aquí. Primero tenemos este triángulo que interseca al conjunto A. Entonces tenemos 1 por la medida de ese triángulo, que es A por B sobre n cuadrado. Luego aquí el R1 y este RK, ambos intersecan A. Entonces tenemos 2 rectángulos de medida AB sobre n cuadrado. Luego tenemos 3, el R2 y el R3 y este de acá arriba también intersecan A. Entonces 3 rectángulos de medida AB sobre n cuadrado. Y luego tenemos 4. Y como esta partición corresponde a la P4, entonces podemos escribir n triángulos por AB sobre n cuadrado. ¿Vale? Entonces... Entonces esta suma va a ser 1 por AB sobre n cuadrado más 2 veces AB sobre n cuadrado. No, esperen. A ver, aquí me equivoqué. ¿Estos están bien? Pregunta para todos. ¿Estos están bien? Por ejemplo, esto sí, esto que anoté verde. Solo hay un triángulo en la primer subintervalo de A, solo hay un rectángulo que interseque al conjunto A. ¿Te refieres al que está como solo la esquina? Ajá, exacto. Este rectángulo que está acá vamos a ponerle, no sé, RL. Está casi completamente fuera de A, salvo el vértice. Ese vértice sí está dentro de A. Lo mismo para este rectángulo verde de acá arriba. Bueno, aquí el dibujo no ayuda, pero el vértice también está dentro del triángulo A. Y lo mismo para este de acá. Entonces, esto que puse aquí está mal. En el primer subintervalo de A no hay un solo rectángulo que interseca A, hay 2. Luego en el siguiente subintervalo hay 3, luego en el siguiente hay 4. Y así hasta al penúltimo intervalo,
que en este caso corresponde a este que es 4 por AB n cuadrado, lo podemos reescribir como n por AB sobre n cuadrada. Y ahora sí, en el último también va a pasar lo mismo, que hay n rectángulos que intersecan al triángulo. ¿Vale? Entonces, aquí que modifiqué, pues que todos estos rectángulos que están por arriba de A sí siguen intersecando al triángulo en su vértice inferior derecho. Entonces, esta suma está mal. Empezamos con la suma de 2 por AB sobre n cuadrada más 3 por AB sobre n cuadrada, así hasta llegar al penúltimo subintervalo de AB, que es, ahí hay n rectángulos de medida AB sobre n cuadrada que la intersecan, y en el último subintervalo de A, del intervalo 0, hay también n rectángulos de medida AB sobre n cuadrado que intersecan a. ¿Okay? Entonces, esta es la suma superior. Aquí voy a modificar un poco. Voy a sumar y restar AB sobre n cuadrada. Entonces, tenemos 1 por AB sobre n cuadrada. Le estoy sumando a este. Y voy a sumar todo esto hasta acá arriba. Más AB sobre n cuadrada. Y así ya está. Más n por AB sobre n cuadrada. Todos estos corresponden a esta suma de aquí, 2. Y bueno, como le sumé un AB sobre n cuadrada, se lo tengo que restar por menos 1 entre AB sobre n cuadrada. Pero esto lo puedo juntar con este que me sobra acá arriba, entonces lo puedo expresar como n menos 1 por AB sobre n cuadrada. ¿Ok? Pues bueno, esta primera suma, factorizamos el AB sobre n cuadrado, y esto va a ser AB n cuadrado por la suma desde igual a 1 hasta n de los índices i, más n menos 1 por AB sobre n cuadrado. Esa primera suma, pues recuerden que vale n por n más 1 sobre 2, y le sumamos el n menos 1 por AB sobre n cuadrado. Luego, aquí podemos factorizar triada. Podemos llevarnos la n arriba y una n de las de abajo, y tenemos que nos queda a por b por n más 1 sobre 2n más a por b por n menos 1 sobre n cuadrada. Y esto, si lo abrimos, te queda que es igual a por b sobre 2 más a por b sobre 2n más a por b sobre n menos a por b sobre n cuadrado. Entonces, todo esto último es el valor de la suma superior de la función característica sobre la partición Pn. Y así pues calculamos los límites. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de la suma inferior de la función característica sobre la partición Pn, esto va a ser igual al límite de n cuando tiende a infinito de, me quedo arriba el límite,
Vamos a decir límite cuando n tiene infinito de, y según yo esto me había quedado ab sobre 2 menos ab sobre 2n. AB sobre 2 menos AB sobre 2n. Y este límite, pues la resta se va a ir porque el límite de 1 entre n es 0. Esto va a ser igual a AB sobre 2. Y ahora calculamos el límite de las sumas superiores sobre las particiones Pn, y esto es igual al límite de n cuando tiene infinito de lo que acabamos de encontrar aquí arriba, ab sobre 2 más ab sobre 2n más ab sobre n menos ab sobre n cuadrado. Y en este límite casi todos se van a ir a excepción del ab sobre 2 porque este no depende de n. Y pues en ambos casos los límites coinciden, ¿no? Entonces, pues aplicando el ejercicio, concluimos que la función característica de A es integrable sobre el rectángulo R, y la medida de Jordan del conjunto A, que corresponde a la integral sobre R de la función característica de A, va a ser igual a el número en el que coinciden los límites, es decir, A por B sobre 2. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? Sí, la corrección de las sumas superiores, a ver. Sí, aquí yo lo que había dicho es que solo había, por ejemplo, este rectángulo verde de aquí, en el primer subintervalo del 0, solo estaba ese rectángulo, solo ese rectángulo intersecaba al conjunto A, al triángulo. Pero eso no es cierto porque este RL interseca también a A en su vértice, en este vértice verde que está aquí. Lo mismo pasa para la segunda hilera de rectángulos. El que dice R1 y el que dice RK sí intersecan a A, pero también lo hace este verde de acá arriba en este vértice verde de aquí. Bueno, aquí el dibujo no nos ayuda mucho, pero sí pasa, porque esa diagonal es la diagonal del rectángulo R. Entonces cada uno de estos rectangulitos que están de estos rectangulitos van a tener un vértice en esa diagonal. Entonces, para la tercera hilera de rectángulos, R2, R3, R4, todos estos intersecan a A, pero también lo va a hacer de acá arriba en ese vértice. Y pues al final, la última hilera, todos los triángulos van a intersecar al triángulo A. Todos los rectángulos van a intersecar al triángulo A. Entonces, si vamos así por hileras, primero tenemos dos triángulos de medida AB sobre n cuadrada que intersecan A. Luego tenemos 3, luego tenemos 4 y así hasta el penúltimo, a la penúltima hilera vamos a tener exactamente n rectángulos que me intersecan a A. Aquí vamos a tener n rectángulos que de medida AB n cuadrada que me intersecan a A. Y en el último también vamos a tener AB sobre n cuadrado. Entonces al final, pues la suma superior va a ser igual a 2 por la medida de los rectángulos, y como cada uno de esos rectángulos mide lo mismo, pues tenemos AB n cuadrada
más 3 que corresponden a los rectángulos de la segunda hilera, y así hasta el penúltimo, la penúltima hilera, que es, tenemos n rectángulos, y en la última también tenemos n rectángulos. ¿Vale? Ahora sí ya me quedó más claro de cómo es este cálculo. Vale. Les repito que el dibujo no está muy bonito, pero al rato que suba las notas, ya lo voy a mejorar. No sé, voy a hacer dos dibujos, uno para cada zona, por si aún les quedó dudas de cómo las calculamos. ¿Vale? Entonces, de esa forma pueden calcular la medida de Jordan de un conjunto, en este caso de un triángulo. Entonces, ¿ya no hay preguntas de este ejercicio? Bueno, este ejemplo. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer, van a hacer pues ejercicios que tengan que ver con la integral, pero antes de eso vamos a ver un ejercicio que tiene que ver con rectángulos. Y vamos a hacerlo ejercicio. Pruebe que si A es un subconjunto de Rn y R es un rectángulo de Rn, tal que R interseca a A y R también interseca el complemento de A, entonces R interseca a la frontera de A. ¿Vale? Entonces, ¿cómo creen que podemos resolver este ejercicio? ¿Alguna idea? ¿Algún teorema que se acuerdan de cursos anteriores? Eso de que interseque a y a complemento, ¿no recuerda alguna propiedad de cálculo 3? Se podría hacer por contradicción, ok, sí, esa es la idea. Suponer que R no interseca a la frontera del conjunto A. Entonces, a partir de eso tenemos que generar una contradicción. Entonces, vamos a empezar por ahí. Vamos a poner demostración. Supongamos por contradicción que R frontera de A es vacío. Por ahí me dijeron que utilizar los segmentos de recta. Ajá, y esencialmente, ¿qué tema es eso? Utilizar segmentos de recta en Rn. Que tenga que ver con fronteras, complementos,
no sé, interior, exterior. Ajá, conexidad, por ahí ya me dijeron. Sí, la idea es utilizar conexidad del rectangular. Bueno, antes de esto, pues como R no interseca la frontera de RA, entonces R está contenido en Rn menos la frontera de A. ¿Y quién es Rn menos la frontera? ¿Quién es Rn menos la frontera de su Es conjunto? el interior unión el exterior, ¿no? Ándale, exacto. Este es interior de A, unión el exterior de A. Ajá, ya me habían dicho también ahí en el chat, sí. Entonces, la idea sí es utilizar la conexidad de R. Y digo la conexidad porque en cálculo 3 se puede probar que cualquier rectángulo cerrado de Rn es convexo y si es convexo entonces es conexo. Entonces por ahí tenemos dos propiedades. Vamos a rescatar dos propiedades de los de conexidad. La primera es que los rectángulos en Rn son conjuntos conexos. Y la segunda es esta proporción que tenemos aquí. Si A es un conjunto, un conjunto A de Rn es disconexo, si solo si existen U y B conjuntos abiertos en Rn, tales que, pues primero A está contenido en la unión de esos dos. A está contenido en la unión B. Segundo, A interseca U y A interseca B. A interseca simultáneamente a ambos conjuntos. Y tercero, que la intersección simultánea de A con U y con B es vacía. Entonces, más o menos este teorema les dice algo así como en el dibujito. Si tú tienes un conjunto A que está contenido en la unión de U y B, de abiertos U y B, interseca ambos, pero la intersección de los tres es vacía, entonces A como que tendría que estar desconexo, ¿no? Como se ve en el dibujo. Pues bueno, lo que queremos hacer es que si R no interseca la frontera de A, tenemos que desconectarlo a partir de dos abiertos que satisfagan las propiedades de la proposición. ¿Y qué abiertos proponen para eso? ¿Podría ser el interior y el exterior? Ajá, el interior y el exterior. Se dan cuenta que ya estamos probando que la primera parte de la proposición, que R está contenida en la unión de dos abiertos, el interior de A y el exterior de A. Ahora hay que ver, primero, pues que R intersección estos dos conjuntos es distinto al vacío y al final que la intersección simultánea de los tres conjuntos también es vacía. Eso último ya se sigue porque el interior y el exterior de un conjunto siempre son ajenos. Entonces nada más hay que probar eh, que ¿cómo se llama? Que R interseca tanto el interior y el exterior. Entonces vamos a cerrar esta llavecita. Pues bueno, ¿qué podemos decir? Si la intersección de R con el interior de A es vacía, entonces R tiene que estar contenido en el exterior de A, pero el exterior de A es Rn menos ¿quién?
Ajá. Y la frontera de A, unión el interior de A. Pero si ustedes recuerdan sus clases de cálculo 3, saben que cualquier conjunto está contenido en la cerradura de él. Y la cerradura de este es el interior de unión a la frontera. Entonces, este está contenido en Rn menos A. ¿Y esto por qué? Porque A está contenido en su cerradura y la cerradura es el interior unión a la frontera. Es decir, R, como R está contenido en el complemento de A, R intersección A es vacío. Pero esta es una contradicción porque nosotros estamos suponiendo que R sí interseca el conjunto A. Lo tenemos acá arriba. Entonces, R interseca al interior de A. Y de manera análoga, se prueba que pues R también tiene que intersecar al exterior de A. Si no, llegaríamos también a que R no interseca al complemento de A y eso causaría una contradicción. Además de estas dos cosas que pusimos aquí arriba, además notemos que pues R intersección el interior de A y el exterior de A es un subconjunto de la intersección de el interior de A con el exterior de A. Pero para cualquier conjunto A esta intersección siempre es vacía. Entonces, pues la intersección simultánea de R con el interior de A y con el exterior es vacía. Vamos a llamarle 3 y acá arriba vamos a llamarle 2. Entonces se sigue de 1, 2 y 3. Bueno, 1, 2, 3 y la proposición. Que R es un conjunto disconexo. Y esta es una contradicción porque cualquier rectángulo cerrado en Rn es un conjunto conexo. Entonces, por lo tanto, R sí tiene que intersecar a la frontera del conjunto A. ¿Vale? Entonces, la idea es que por contradicción, si R no interseca la frontera, lo podemos desconectar mediante el interior y el exterior de A. Eso nos diría que R es disconexo, pero es una contradicción porque R, al ser un rectángulo cerrado, es un conjunto conexo de Rn. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con este ejercicio? ¿Todo claro? Todo claro. Vale. Casi no vamos a... En este curso casi no vamos a utilizar cosas de conexidad, pero igual
este tipo de teoremas de cómo ver si un conjunto es conexo o desconexo, qué tipos de conjuntos son conexos, pues no estaría de más que se acordaran de ellas. Tal vez nos van a llegar a ser de utilidad en algún momento puntual. ¿Vale? Pues bueno, con este demostramos este ejercicio y vamos a anunciar un último ejercicio por hoy. A ver si alcanzamos aunque sea ver la idea de cómo demostrarlo. A ver, sea f una función que va de un rectángulo R contenida en Rn a R, una función acotada tal que tal que f de x es mayor o igual a 0 para cada x en el rectángulo R. Es decir, f es una función no negativa. Si para cada epsilon positiva existe una partición del rectángulo tal que la suma superior de f respecto a la partición p es menor a epsilon, prueba que f es integrable sobre R y la integral de f en el rectángulo R es 0. Y una pregunta más. ¿Es cierto el recíproco? Es decir, si es una función acotada y no negativa sobre un rectángulo R, tal que es integrable sobre ese rectángulo, es integral de 0, siempre puedes encontrar una partición tal que su suma superior sea menor a epsilon para cualquier epsilon que tú te propongas. Entonces, yo creo que hasta aquí le dejamos. Mientras pueden pensar este ejercicio, lo vamos a resolver mañana. Así que, pues, piensen cómo podremos resolverlo. Y piensen en esa última pregunta, si el recíproco es cierto o no. Es decir, si se vale el sí solo sí. ¿Ok? Entonces, si alguien ya no tiene dudas o algún comentario, pues nos veremos mañana. Bueno, entonces, hasta mañana.